de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque es posible, hermano, que este fariseo, aunque servía, aunque cumplía, aunque hacía, era de bendición en la iglesia, sin embargo, no había crecido espiritualmente como es debido. Y nosotros estamos en un punto de desarrollo y crecimiento espiritual constantemente. La palabra del Señor dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso, en mi Biblia dice tontería, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. La palabra de Dios dice que aquellos que se enaltecen, ellos mismos no pueden juzgar su propia condición espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces este proceso de desarrollo o crecimiento espiritual tiene 3 etapas. Y a medida que las voy a ir desarrollando, usted tiene que ubicarse en cuál de esas se encuentra. Y estas 3 etapas no son otra cosa que el reflejo realmente de la etapa que el ser humano tiene mientras vive físicamente en este mundo. No sé cuántos años tengan cada uno de ustedes, pero yo no soy adolescente, tampoco soy joven, soy bien joven. Yo soy bien joven, hermano. Otros dicen, para disimular ahí los años, dicen, no, yo tengo juventud acumulada, ¿verdad? Así se le llama ahora a las personas que ya tienen 50 años para arriba. No, yo no soy viejo, yo no soy vieja, yo tengo juventud acumulada. Entonces yo eso soy, hermano. Tengo juventud acumulada. Entonces con una persona que tiene juventud acumulada, obviamente atravesamos etapas. Quizá yo estoy en la pre-etapa de la etapa final, ¿verdad? Habrán otros que están en una etapa del inicio, otra etapa media en su vida, porque todavía no se han realizado al 100% como personas. Pero, hermano, cuando uno comienza, porque todos tuvimos un comienzo, nosotros éramos alimentados, ¿verdad? Éramos dependientes de alguien que nos alimente, nos dé esa lechecita, nos dé la comida, y no era cualquier comida, era comida blanda, porque nuestro estómago así lo requería. Es decir, una comida sencilla, una comida fácil. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, le voy a invitar a que me ayude. Mire que yo estoy con una sola mano, pero ya lo encontré en el nombre de Jesús. 2:2 dice la palabra del Señor: como niños recién nacidos, buscad con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcáis y tengáis salvación. Si nosotros físicamente tuvimos un inicio y dependíamos de mamá, dependíamos también de papá, y mamá nos daba la leche, la palabra de Dios nos habla que así mismo el cristiano tiene un comienzo. No importa si viene a conocer a Cristo de una edad adulta, igual esa persona es un niño espiritual. Y el llamado para los niños espirituales es desear como niños la leche.
¿Cuál es la leche para los niños, hermano? La leche para los niños es ese mensaje sencillo, ese mensaje de salvación, ese mensaje de Cristo te ama, Cristo murió en la cruz, ven a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, se les empieza a hablar del amor de Dios, de las promesas de Dios, se les empieza a cuidar. En esa etapa, los pastores tenemos un trabajo muy especial, hermano, porque como niños, a veces tienen torpezas, a veces tienen desatinos los niños espirituales, y a veces los pastores tenemos que pasar por alto ciertas actitudes, a veces ciertas formas, ciertas maneras, porque entendemos los pastores que son niños. Y si son niños, pues nosotros entendemos que un día nosotros también fuimos niños. Y hay que tener paciencia. Y somos llamados a tener paciencia. Y tenemos que ayudarle a ese niño a que venga a la iglesia, mandarle un mensajito por WhatsApp, ¿qué pasó hermano? ¿Qué pasó hermana? Hoy te extrañamos, no viniste a la iglesia, amigo, te invité, oramos por ti en la iglesia. Hay que ayudarle a ese niño. Hay que hacer una llamadita de teléfono, hay que mostrar cariño o no. Yo ayer puse en mi estado de WhatsApp, hay un padre que estaba cuidando un bebé, pero estaba ahí con una taza regándole. Realmente lo que yo quería mostrar, que una madre hace un trabajo excelente. La iglesia es la madre. Los padres, los hombres intentan ser como una madre, cuidan al bebé, pero uy, y después al bebé como lo están cuidando, ¿verdad? Es una madre nunca haría, pero un padre sí, seguro, porque ya no tiene al bebé. Es lo mejor que pude encontrar para expresar que una madre es una madre. Y la iglesia es la madre, la que está o debería estar dando a luz constantemente hijos espirituales en la oración, en el ayuno. La madre es la que está cuidando a esos bebés, pasándoles por alto cuando no vienen a la iglesia, pero siempre recordándoles de que tienen que venir a la iglesia, tienen que desear esa leche espiritual. Esa leche espiritual. ¿Por qué? Porque hay que desear, y si no hay un deseo, tenemos que decir, Señor, dame ese deseo. Dame ese deseo, porque dice tu palabra que tú das el querer y el hacer por tu buena voluntad. Amén. Si no tengo hambre, Señor, dame esa hambre. ¿Por qué? Somos dependientes. Tenemos que ir. O el bebé, aunque no tiene hambre. Yo me acuerdo que sabía llorar mi hijo cuando tenía hambre. Cuando tenía semanas y buscaba. Y aún he visto los pajaritos también, hermano. Dios me ha permitido en su creación ver los pajaritos. Como la mamá pájara trae la comida y los pajaritos están abriendo el piquito. Sí. Y la mamá pájara les empieza a dar de comer, creo que llena el buche. Y empieza a sacar y empieza a alimentar a los pajaritos hijos. ¡Qué tremendo! Lo que hace una madre por un hijo, y no importa la especie. Una madre alimenta, y la iglesia de Jesucristo es la madre. Amén. Es la esposa, es la novia, es la que da luz, es la que cuida, es la que alimenta, es la que, aunque no tenga hambre, hay que dar de comer para que ese niño que depende de la madre, para que ese niño busque y anhele comer esa comida sencilla, pero que no por ser sencilla no deja de ser alimento. Amén. No deja de ser sustancioso para nuestra alma, para nuestro espíritu.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 13, le voy a invitar. Hebreos capítulo 5, versículo 13, dice así: estoy diestra con la mano izquierda, hermano. Gloria al Señor. Y los que se alimentan de leche, como son niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Habrá veces, hermano, que los niños no van a querer comer. Dice la palabra, y los niños que se alimentan de leche son niños incapaces. Por eso hay una responsabilidad de la madre, alimentar, de los pastores, alimentar a esos niños. Previo al culto, estuvimos hablando, ¿verdad?, de un ejemplo de alimentar y cómo un hermano ha venido aquí a la iglesia y lo hemos alimentado y lo hemos ayudado. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia, porque hay que alimentar, porque hay que dar leche, porque hay que ayudar, porque los niños se alimentan de leche. Son como niños. Así compara la palabra de Dios a los nuevos cristianos, a los recién bautizados, a los nuevos creyentes. Los compara, y los que se alimentan de leche son como, los compara, son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Es decir, que en esta primera etapa sí o sí dependemos de un guía espiritual, dependemos del consejo, dependemos de la oración, dependemos que clamen. Por eso la iglesia está clamando por los hijos, hermano, porque ellos dependen de nuestras oraciones. Y aquí la iglesia tiene que hacerse una piña. Tenemos que clamar por la hija de nuestra hermana Gilsa, Juliana. Tenemos que reclamar esa alma, porque tenemos que dar la luz, hermano, a través de la oración. Clamar por la hija de la hermana Mabel, clamar por mi hijo Brian, que esté aquí tocando. ¿Y saben qué? Eso va a crear en nosotros unidad. No nos va a hacer ver ni más ni menos, sino que buscamos un bien común para que nuestras familias estén bien, hermano. Y ese es el deseo del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Los niños que se alimentan de leche y los que se alimentan de leche son como niños. Así son todos los recién convertidos, y así estuvimos un día nosotros también, recibiendo esa leche espiritual, sujetándonos a los pastores, aprendiendo con su ejemplo, buscando consejo, orientación, creando un vínculo, una relación, porque una madre, ¿sabe cuándo se crea el vínculo? No solamente en el vientre, sino cuando nace. El bebé, el primer vínculo que tiene el bebé es con su madre. Se corta el cordón umbilical, pero se crea una relación. Y aún el niño, mire, a tan temprana edad, cuando otra mamá lo tiene en brazos, dice que por el olor, el niño, aunque a veces todavía no ve, no habla, pero dice que reconoce a su madre por el olor. Pues así, imagínense, hermano, es nuestra relación con nuestros pastores, con nuestros líderes. Tenemos que crear, o por lo menos la iglesia, los pastores, sí buscamos tener esa apertura, esa relación con los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Y a veces aconsejamos, orientamos, justamente porque entendemos que tenemos que alimentar con leche. Tenemos que alimentar con leche. Porque los niños, cuando, si es verdad, conocen la palabra, pero no pueden discernir, no saben lo que tienen en su mano derecha ni de los izquierda, no saben, hermanos, discernir la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarles, encauzarles, guiarles, para que ellos lleguen al conocimiento, a la madurez, y vayan creciendo y pasen de esta primera etapa a la segunda etapa. La segunda etapa es cuando uno
se alimenta por uno mismo. Es decir, en esta nueva etapa empezamos a valernos por nosotros mismos. Ahí la mamá le quiere atar los cordones al niño y el niño no quiere. Y a lo mejor todavía no se ata bien, se ata un poco torcido, pero lo quiere hacer él. La mamá quiere darle de comer al niño y el niño dice no. Él quiere probar por sí solo. El niño quiere probar, quiere ir al baño solo. Inclusive ya no quiere ni dejarse bañar, porque él quiere él mismo bañarse, vestirse. Está en una etapa de descubrir, de desarrollar destrezas, de descubrir capacidades por sí mismo. Y nosotros como creyentes también, en nuestro caminar, en esta nueva etapa, hemos de avanzar valiéndonos por nosotros mismos. ¿Qué significa esto, hermano? Que uno sale de esa etapa de dependencia para entrar en una etapa de independencia donde yo busco todos los días alimentarme de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen los pastores? Bueno, los pastores se crean muchos métodos, muchas maneras, como por ejemplo, mira hermano, vamos a leer la Biblia en un año. ¿Por qué cree que yo le mandé eso? La primera vez. Porque yo sé que cuando uno repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces, la misma cosa, eso crea un hábito. Yo no se lo dije, claro, porque quería que aprenda a usted a obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Entonces, cuando yo la primera vez le di este estudio, yo lo di con ese fin, hermano, de crear un hábito en usted para que deje de depender de mí, dependa de Dios y dependa de su propia búsqueda, de su propia relación con el Señor y empiece a crecer. Y yo me acuerdo que ahí en esa primera vez no se trataba de quién termina primero leyendo la Biblia, ¿no? Había una hermana que íbamos en marzo, ya estaba en agosto. No se trataba de eso, hermano. Se trataba de ir dando pasos un día a la vez. Habían otros que 2 meses andaban retrasados. Habían otros que abandonaron, hermano, de verdad, no lo lograron. Quizás 2 semanas, 1 mes pudieron, pero lo abandonaron. Pero vieron gente también que lo terminaron, ¿verdad? Entonces yo vi eso, ¿qué dije? Vamos al segundo año, otra vez. Y esta es la tabla del segundo año. Igual volví a dar. ¿Cuánto lo hicieron? No me diga nada. Porque como Jesús hablaba con parábolas, no señalaba a nadie, sí o no, pues yo también no quiero señalar a nadie. Pero la parábola le tocaba al pueblo. Entonces la palabra le toca a cada uno, ¿verdad? Entonces, claro, ¿para qué? Porque en esta segunda etapa tenemos que crear el hábito, hermano. El hábito de leer la palabra. Y yo soy la primera, hermano. Porque yo tengo que enseñar con el ejemplo. Y también porque yo misma necesito, hermano, sacar tiempo. ¿Sabe? Nosotros vivimos en un tiempo de muy rápido, de muy cansados. Los alimentos ya no nos alimentan como nos alimentaban antes. Ahora tomamos suplementos, tenemos que quitar esto, quitar aquello, hacer ejercicios. Y bueno, nos falta tiempo, hermano. Pero si nosotros tomamos la decisión de, como aquel niño, empieza a vestirse solo, empieza a comer solo, empezamos a tener nuestra propia búsqueda y a sacar tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el niño empieza a ser responsable. Nosotros empezamos a ser responsables. Y el propósito cuando le di esta tabla de plan de estudio era para que usted se cree el hábito en leer la palabra
y no solamente lea, porque también conozco gente que lee solo salmos, o sea, solo las promesas. No, nosotros tenemos que leer todo el Evangelio completo. Tenemos que saber de historia, tenemos que saber de poesía, tenemos que saber de los padres, los padres espirituales o los padres de la fe. Tenemos que conocer de ese pueblo del cual nosotros hemos heredado al Cristo de la gloria que nos ha salvado. Tenemos que conocer historia, porque en la segunda etapa nosotros no solamente nos alimentamos, sino que en esta segunda etapa, si yo hago bien las cosas, si yo creo hábitos, si yo tengo comportamientos, actitudes, si yo tomo una decisión de dar pasos de obediencia, pasos de fe, depende la tercera etapa de esta segunda etapa. Porque en esta segunda etapa, hermano, yo adquiero disciplina, me hago una agenda, me levanto a las 9 de la mañana, lo primero que hago es esto, después tengo que hacer aquello y luego de aquello, pero tengo que sacar en esas 24 horas tiempo. Porque si yo no me saco tiempo, es porque yo no tengo el hábito. ¿Cuántos de ustedes no tienen el hábito de cepillarse los dientes? Dígame, todos tenemos el hábito, ¿sí o no? Por lo menos de cepillarnos una vez al día. Y sacamos tiempo. Y otros hasta 2. Y otros hasta 3. Y sacan tiempo, hermano. Y no sacaré, pero ¿por qué? Porque hay un hábito. Pero también conozco gente que no le enseñaron al niño a tener el hábito de cepillarse los dientes. Y no se cepillan los dientes, hermano. Conozco gente, hermano. Y gente que trabaja en un banco. Y gente que viste corbata. De verdad, es increíble. Pero es cierto. Porque no tienen un hábito. Duermen así, se despiertan así y caminan así. Y hermano, es impresionante, pero es cierto. Si uno repite algo, se hace un hábito. Para bien o para mal. Pero el ser humano está lleno de hábitos. Sean buenos o malos, tenemos hábitos. Hay gente que tiene hábito de desayunar en un bar. No le gusta el café de su casa y desayuna en un bar. No me miren a mí. Gusta desayunar, es un hábito, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno tiene un mal hábito, lo que hay que hacer, quitar ese mal hábito y poner un buen hábito y se quita el mal hábito. Y así se va haciendo un hábito. Ahora bien, en esta segunda etapa, hermano, como hemos dicho antes, nosotros tenemos que alimentarnos. Tenemos que crear ese hábito. Y en el 2022 voy a volver a dar. Pero ahora usted ya lo va a saber por qué y para qué. ¿Verdad? Porque tenemos que crear el hábito de alimentarnos, no con leche, sino en esta segunda etapa ya tenemos comida sólida. Y al alimentarnos con comida sólida, ahí es donde nosotros tenemos, hermano, que guardarnos, que cuidarnos de llegar a ser como el fariseo. Porque el fariseo ya sabía todo. Pero ¿qué dice la palabra en Hebreos 14:14? La comida sólida, es decir, para los que están en esta segunda etapa, es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre el bien y el mal. Es decir, que estas personas, aunque ya se alimentan solas, también tienen un mensaje. También tienen un mensaje. Y es una comida sólida. Muchas veces también me he encontrado con personas que se autoalimentan, pero no van a la iglesia. Yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, o van a la iglesia cuando quieren y cuando pueden. ¿Por qué? Porque se creen como el fariseo. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ya hago esto, yo ya conozco, yo ya sé, yo ya practico.
y no le dan importancia el venir a la casa del Señor. Y recuerde que dice, y los que se alimentan de leche, el 14, y la comida sólida es para adultos. Es decir, que en esta etapa nosotros nos alimentamos, pero hay una comida especial dada por Dios para la iglesia, para toda la iglesia, donde el adulto también necesita venir a recibirla. Y no ser como el fariseo, no, yo ya sé leer la Biblia, yo ya tengo el hábito, no, yo ya sé que hay que diezmar, yo cuando tenga que diezmar voy a la iglesia, yo cuando tenga que van a dar comida, o yo voy a ese día, el día que hay un día de fiesta, ahí voy, cuando hay paseo, ahí me apunto, y se alimenta solo, pero hay un alimento sólido, preparado por Dios, dado a los líderes, dado a los pastores para el adulto. Busque usted la palabra por sí solo, léalo, pero recuerde que venimos a la iglesia para recibir un alimento sólido también. Amén. Para recibir un alimento sólido, quizá para confirmarle lo que ya Dios le habló entre semana. Quizá para guiarle en aquello que usted estaba pensando o pidiendo al Señor, porque el cuerpo de Dios se nutre unos con otros, nos nutrimos y avanzamos en el nombre de Jesús. Así que en esta segunda etapa es muy importante, es muy decisiva. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hacemos bien en esta segunda etapa, nosotros nos alimentamos, recibimos el mensaje, tenemos responsabilidad, aprendemos de nuestros errores, porque dice que ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no tenemos desatinos, ya no tenemos comportamiento de niño, ya no tenemos actitudes de niño, ya no nos resentimos por cualquier cosita. Si no nos dan el chupete, nos ponemos a llorar. No, aquí ya nosotros ya nos damos cuenta lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y no lo conviene, cómo debo comportarme, cómo debo ser, cuáles son mis errores, cómo estoy haciendo las cosas, si está agradando a Dios. Ya en esta etapa, ya nosotros somos capaces de juzgar, no a mi manera. Recuerde que el fariseo juzgaba porque era inmaduro. Quizá pasó la segunda etapa, seguro, porque ya sabía ir a la iglesia, ya sabía ir a orar en el fariseo. Pero ojo, como no aprendió bien, se quedó en él mi alimento solo y no decidió aprender o ir a la iglesia para recibir el alimento sólido que venía de Dios para su vida, sino que se quedó en el Jesús solo. Yo busco solo al Señor. Pues en esta etapa, hermanos, para nosotros es muy importante, porque si es verdad que aprendemos por nuestra propia cuenta, aprendemos de nuestros errores, en este proceso de desarrollo de hábito, de alimentarnos, es muy importante, porque aquí es donde comienza todo creyente a dar esos pasos firmes. Sabe que el domingo tiene que venir a la iglesia. Sabe que el domingo, si no viene, se pierde algo lindo, algo especial. ¿Quiénes son los que no tienen conciencia? Los niños. Los niños. ¿Cuándo ha visto un niño, hermano, que viste con los zapatos de la mamá? Y hasta se pintan, se creen adultos, pero son niños. Yo he visto niños que se ponen el pantalón, la corbata del papá. Va arrastrando la corbata, pero quieren ser como el papá. Pero porque pone corbata es papá, es adulto. No. Es un niño. No deja de ser un niño con comportamiento de adulto. Y así parecen muchos niños espirituales en la iglesia del Señor. Tienen comportamiento de adulto, pero uno sabe que van en el camino. Pero no, esta segunda etapa, hermana, uno comienza a tomar pasos determinantes, firmes, decisiones serias. Y una de ellas es alimentarnos por nosotros mismos. Porque ya no sabemos vivir, hermano, tenemos el hábito. Ya no andamos buscando que Dios me hable por YouTube.
que Dios me hable por Facebook, que Dios me hable por aquí, por allá. No, no, voy a leer. Háblame, Señor, háblame. ¿Qué quiere decir? Háblame. Y busca respuesta, ¿sabe? Entre semana. Confírmame. Le voy a contar un secreto. Yo tengo un hermano que se llama José. Si me estás viendo, José, Dios te bendiga. Este hermano José siempre me manda una palabra a mí. Un texto bíblico. Es el único que yo le permito que me mande un texto bíblico. A los demás les agradezco, muchas gracias, pero es el único. ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que Dios lo usa. Justo cuando tengo que tomar decisiones, me entra un mensaje. Ay, Señor, gracias. Y justo yo se lo he dicho inclusive, porque la palabra, hermano, uno tiene que alimentarse. Qué bueno que Dios use a alguien, pero mi deber es buscar, hermano. Buscar respuesta, solución a mis dudas con la palabra. Recuerdo en aquella ocasión que yo había leído que la mujer debe someterse al marido por causa de los ángeles. Y yo no sabía. Leí eso, estaba en casa y le dije, Señor, ¿qué significa esto, Señor? No entiendo esta parte. Me llamó la atención, ¿por qué la mujer tiene que sujetarse al marido por causa de los ángeles? Y sabe una cosa, hermano, que yo fui a la iglesia, porque ya estaba dando pasos de ser madura, dar pasos por mí misma. Ese día que yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Teníamos un culto en la iglesia, y fui al culto, ¿y qué cree que predicó el pastor? La mujer sométase al marido por causa de los ángeles, así dice el Señor, por esto y por esto. Yo me estaba alimentando, pero había cosas que no entendía, pero en la iglesia estaba el alimento sólido, el que iba a disipar mis dudas. ¿Cuántas veces, hermano, no podemos quedar nosotros con esas dudas? Y a lo mejor ese día que no vino a la iglesia, Dios iba a disipar las dudas. Dios tenía esa palabra, Dios tenía para hablarnos. Por eso en esta segunda etapa es importante, hermano, porque buscamos respuestas en el Señor, pero la contestación no siempre es aquí. Muchas veces es en la iglesia, es a través de la prédica que el Señor nos da la respuesta. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y en la tercera etapa, hermano, que es la etapa, hermano, que es quizá nuestra etapa final. Por eso empecé, ¿en qué edad estamos, no? Yo le había dicho que era bien joven, que tenía juventud acumulada. ¿Por qué? Porque es nuestra etapa final, hermano. Porque es la etapa de todo creyente, donde uno es verdaderamente un testimonio ya eficaz, verdadero, útil en las manos del Señor. En esta tercera etapa, hermano, nosotros ayudamos a otros. En esta tercera etapa nosotros ayudamos a otros, ¿verdad? En su vida espiritual. Aquí es donde nosotros cumplimos a cabalidad la gran comisión. Aunque la gran comisión realmente lo puede compartir también el niño espiritual. Y el niño espiritual puede creer que como él habla de Dios, ya es adulto y se puede equivocar. Pero no, hermano. En la etapa final cumplimos el propósito de Dios. Somos, como he dicho antes, un testimonio viviente, porque ayudamos a otros. Ya no solamente pasamos de ser dependientes a ser alimentados, a nosotros pasamos a alimentarnos, pero en la tercera etapa alimentamos a otros. Dejámonos de alimentarnos a nosotros mismos para alimentar a otros. Y en esta etapa es muy importante, porque si nosotros no hicimos bien la tarea, los deberes, como se diría, en la segunda etapa, difícilmente vamos a poder avanzar a la tercera etapa. Porque quizá mucha gente nos va a pedir respuesta.
bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si yo no tengo la respuesta. ¿Y por qué la Biblia dice que en los últimos tiempos el Señor va a mandar, va a desatar los 4 jinetes en el Apocalipsis? ¿Qué significan los 4 jinetes? ¿Y por qué la Biblia dice que la mujer no debe ponerse ropa de varón? ¿Y por qué se pone el pantalón en la iglesia? Si usted no tiene respuesta, va a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque nunca leyó la Biblia, porque nunca desarrolló una relación porque con Dios ni con el líder de la iglesia, porque nunca investigó, porque nunca se alimentó, porque usted misma no se liberó de esas dudas. Y hay gente que dice, muéstrame en la Biblia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, está en Génesis, Apocalipsis. O hacemos uso del móvil. A ver, busco la... Está bien por ahí. Pero antes no había eso, hermano, tecnología, teníamos que saber la Biblia. Y el que no se aprendía los textos bíblicos, pues olvídese. De joven memorizamos las cosas. Cuando se es bien joven, ya nos cuesta, hermanos. Eso para los jóvenes de la iglesia. Escuchen. Ya cuando somos bien joven, ya lo que el CPU graba lo que usted grabó cuando era joven, cuando era niño, cuando estaba con la leche espiritual, cuando estaba ahí deseoso de la leche espiritual y grabó sus textos bíblicos. Esos textos bíblicos, hermanos, serán bandera cuando usted sea bien joven. Así que, hermano, de camino a la madurez estamos. Amén. En la segunda etapa, hermano, el creyente da pasos de obediencia, de fe, porque hay una tercera etapa donde hay una responsabilidad mayor, y es que hay que dar alimento a otros. Estaba Jesús allí con los discípulos. Ya habían pasado unos buen tiempo, habían dejado de ser niños, estaban en la segunda etapa. Y el Señor, ¿qué les dijo? Cuando estaban con hambre, esos 5,000, dadle vosotros de comer. ¿Por qué les diría el Señor, dale vosotros de comer? Porque ya ellos estaban listos para poner los panes y los peces, solicitarlos y orar y hacer que se multipliquen. Pero claro, no habían aprendido la lección, no habían hecho los deberes, no, algunos estaban con miedo, con temor. Y dice la palabra del Señor que el milagro, Dios les dio la oportunidad a los discípulos, pero ellos no sabían juzgar espiritualmente las cosas. Señor, ¿de dónde les vamos a dar de comer si tenemos solamente estos panes y estos peces? Y el Señor dice, ay, hijos, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Tráeme a los panes, ¿qué tenéis? Pues ellos ya estaban listos, por lo visto, para multiplicar con fe, porque ya habían visto a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios, sanar a los leprosos. Ya lo habían visto a Jesús orar y hacer que los mares, el viento, se apacigüen, las olas. Ellos ya habían visto en primera plana un gran ejemplo de un hombre maduro, con autoridad, con poder. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Lo mismo. Pero como no sabían discernir los problemas, juzgaron humanamente y no juzgaron espiritualmente. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que lo multipliquen. El Señor estaba diciendo que multipliquen la materia prima. Ellos, ¿de dónde les vamos a dar de comer si solamente tenemos 2 panes y 5 peces? ¿De dónde le vamos a dar de comer? Humanamente. Todavía, por eso tuvo que venir después un crecimiento acelerado. Lo que no aprendieron a las buenas, ya viene la persecución. Para que aprendan, pero a la final va a cumplir el propósito del Señor. Así que, hermanos, si yo les hago una pregunta, ¿en qué etapa de su vida está usted? ¿Todavía es niño? ¿Todavía está en la segunda etapa? ¿O ya está usted para alimentar? Porque si usted ya está en la tercera etapa, ya está para alimentar, ya está usted para que gane almas, los disipule, ayude en la iglesia, o si está como niño para seguirle dando leche.
espiritual? ¿En qué etapa está? O quizá la segunda, necesito formar hábitos, empezar hábitos de alimentarme, de tomar responsabilidad, de aprender a dar pasos. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Hay un propósito. Y si yo no trabajo por estas etapas, y si no llego a una conciencia que tengo que crecer, que tengo que salir de ser niña o niño espiritual, porque a lo mejor hay áreas donde somos maduros, pero hay otras que todavía somos niños. ¿A que sí? Hay áreas donde somos muy maduros, pero Dios no quiere esas áreas. Dios quiere las que nos hace actuar como niños, las que todavía tenemos comportamiento de niño, las que andamos ahí todavía como niños espirituales. Ahí estaba el fariseo, pasaba desapercibido a los ojos de los demás. Uy, cómo diezma, uy, cómo ofrenda, uy, cómo viene a la iglesia, uy, a lo mejor ese se formó un concepto de sí mismo equivocado. Pero había algo que era inmaduro a la hora de discernir las cosas, a la hora de evaluarse ante los ojos de Dios, a la hora de tener un concepto de sí mismo. Y la Biblia dice, nadie tenga un concepto de sí mismo. Amén. No tenga un concepto más de lo que debemos tener. Y Jesús fue más allá, dijo, cuando hayas cumplido el propósito, cuando seas un creyente que ya estás alimentando a otros, cuando tengas una célula con 10 hermanos, cuando estés evangelizando, cuando estés haciendo programas de radio, cuando estés haciendo esto o aquello, cuando cumplas el plan que yo te he dado, cuando llegues ahí, ¿cómo debes considerarte? Sierva inútil. Siervo inútil, porque has hecho lo que tenías que hacer. No has hecho nada más de lo que tenías que hacer. ¿Sabe para qué el Señor dijo eso? Para que nosotros nunca nos miremos más allá o tengamos un concepto de nosotros mismos de lo que tengamos que hacer. A mí mucha gente me ha llegado en la radio. Uy, a veces los hermanos lo han oído. Que mucha gente me ha dicho, uy, tú eres una guerrera, uy, tú eres una mujer, uy, mira, para tener todo esto, tienes una iglesia, hoy esto, tienes un ministerio, y hoy, ¿qué hago? ¿Me echo estrellitas o digo, si no he hecho nada? Es el Señor. Yo soy la burrita que Él se ha montado, que yo le presté mi cuerpo, mi tiempo, mi vida, se la he dado a Él, para que Él me guíe. Hace poco hablaba con una hermana que ya me conoció y ahora me ve. Dice, uy, cómo has crecido, cómo has avanzado. Tremendo, de verdad, qué valiente eres. Tienes una iglesia, tienes una radio. Quizá no está como tú quieres, pero estás ahí manteniéndote, luchando. Otro ya hubiese abandonado. Qué tremendo, de verdad, yo te admiro, me dijo así. Delante de Dios, me dijo, no miento. Yo te admiro. Y yo le dije, yo ya tengo lo que tengo que responder, porque mi contestación no es para ella, es para mí. Porque eso que me dice es lindo, eso que me dice me alimenta. Vivimos con el qué dirán y nos gusta que nos digan lo bueno, lo bonito. Y yo creo en la honra. Yo creo en la honra y hay que honrar al que se merece honra. Pero a veces por ahí se puede colar algo. Y si yo no lo encauzo bien, esos halagos, esas honras, el daño puede ser no para ella, para mí. Entonces ella está hablando, ella está diciendo, qué bonito, tremendo, wow, eres, ya hermana, ¿qué? Solo el hecho de que te mantengas, aún sin ver el fruto todavía, ya habla mucho de tu fe, ya habla mucho de quién eres tú, eres valiente, te admiro. Y yo, ¿sabe que ya aprendí a causar todos esos halagos? Porque a lo mejor Dios me está probando. A ver, ¿a quién le vas a...? Entonces yo le dije lo que siempre digo, no soy yo. Hermana, no soy yo. Créeme, así, creo que la cogí hasta de las manos porque estábamos tomando un café. Hermana, no soy yo. Es Él. Es Él. Y es que verdaderamente, hermano, es Él. Uno hace lo que hay que hacer. Uno hace lo que dice la Biblia. Uno hace y toma decisiones
porque ya aprendió a depender de Él, a confiar en Él y a conocerle a ese Dios que si da una palabra, Él la va a cumplir, hermano. ¿Que hay que mantenerse firme? Claro, pero son decisiones de gente madura, de haber determinado hace 20 años, no vuelvo atrás porque ya conozco la dureza del diablo, ya conozco que cuando el diablo le abro una puerta, él se mete, ya conozco que el diablo paga y paga mal, con odio, con desprecio, con pleito, con enfermedad, con malestar, con dolor, con tristeza, ya conozco. Porque no se crea que muchas veces para aprender a madurar, esto predicado así bonito, qué lindo, pero cuando uno lo vive, uno muchas veces hay cristianos que tenemos que aprender a madurar con dolor, con lágrimas, con decepciones, con soledades, con tristezas, porque en medio de esa circunstancia uno toma determinación. Yo voy a seguir a Cristo, yo sé que he creído, yo sé que mi Redentor vive y aún en medio de esta circunstancia Él me puede levantar. Amén. Esa decisión en Job fue la decisión de un hombre maduro. Pero ¿quién le hizo madurar? Su circunstancia, su situación, el quedarse solo, el que aún sus propios amigos le señalaban, su mujer le despreció, le abandonó. Llegó a la tercera etapa, maduro. Pero en la segunda, maduro porque tuvo que orar por sus amigos, tuvo que alimentar a otros. Pero esa tercera etapa muy importante, esa segunda etapa es muy importante, porque en el dolor Él decidió no bajarse de su fe y creerle a Dios. Entonces muchos tenemos que aprender así, hermano. Maduramos de esa manera. Maduramos con situaciones que Dios mismo permite, porque esas situaciones nos llevan a una conciencia de conocer quién es Dios. Esas circunstancias nos llevan, hermano, a experimentar la soledad y aprender que el único que no abandona es Él. Amén. Y comprendemos que Dios es fiel y que siempre está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. No porque me leí el texto bíblico y cuando tomaba leche me lo aprendí, lo recitaba, pero llega el tiempo donde Dios quiere que viva. Y para vivir yo tengo que pasar una situación para experimentar su fidelidad. Y entonces decir como Job, antes yo recitaba el texto bíblico, antes yo te conocía, antes yo sabía de ti, Señor, pero ahora te conozco de verdad. Nunca Job hubiese conocido a Dios en la magnitud que lo conoció si él no hubiese atravesado esa situación. Él era de esos que eran niños, que creían que estaban haciendo bien las cosas. Y tenemos que aprender, hermano. Tenemos que crecer con circunstancias que a veces en la vida se nos van a presentar, pero que Dios lo permite. Pero en esa circunstancia va a salir mi madurez o mi niñez. Si soy niña, voy a estar llorando. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llora y llora. Pero si ya voy madurando, Señor, aunque no entienda las cosas, yo sé que contigo nada hace las cosas por casualidad. Todo tiene un propósito. Y yo te quiero glorificar, aunque no te entienda, Señor. Aunque no sepa todas las respuestas. Aunque no conozca los por qué y a lo mejor tampoco me lo vas a decir. Yo quiero tomar la decisión de seguir adelante.